fue tomar algo que había planteado Claudia, que habíamos hablado con Claudia, que era poder hacer una suerte de reportaje, en el cual a mí me tocaba ser un poco el reportero de los dos presidentes de las asociaciones, pero por alguna cuestión, digamos, propia de los reportajes o propia de nosotros, particularmente mía, lo que pensamos o elaboramos fue hacer una serie de preguntas en las cuales había unas preguntas que eran para los dos y otras que eran para específicamente uno u otro, en donde van a ver que la idea es precisamente poder cruzar las respuestas sobre los campos específicos de saber de cada uno. Bueno, creo que todos conocen a los integrantes de la mesa. De todas maneras los voy a presentar dando una mínima cantidad de datos de cada uno. El doctor Santiago Levín, quiero decir doctor, hice una mezcla entre los dos. Santiago Levín es el presidente actual de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y Claudia Borenstein es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Empezamos con las primeras preguntas entonces, ¿no? La primera pregunta es: supongo que les parece provechoso este intercambio interinstitucional, pero concretamente, ¿en qué provechoso? Este encuentro entre estas dos instituciones, dos epistemes distintas, dos disciplinas distintas. Empecemos por ahí. Moa, primero vos. Venimos hablando de esto desde que yo tengo memoria. Así que es una pregunta que yo vengo escuchando desde el día 1 en la materia salud mental, primer año de la Facultad de Medicina, que la cursé con la profesora Lía Gladys Ricón. Así que puedo contestar la versión corta o la versión larga. Como presidente de APSA tengo que decir, me pongo ese sombrero y tengo que decir que en esta asociación se incluyen todas las variantes teóricas de la comprensión de lo psíquico y de la psicoterapia, y por lo tanto, y que el psicoanálisis es una más. Me saco el sombrero de presidente de APSA y digo, yo personalmente, mi formación y mi práctica no son sin el psicoanálisis, así que yo creo que son dos epistemes distintas. Habría que discutir cuál es cuál, porque me parece que también hay varios psicoanálisis, no uno solo, y que también hay varias psiquiatrías. Y entonces llevaría un rato definirse un poco desde dónde uno está hablando. Yo creo que yo pertenecí a una asociación psicoanalítica que ya no existe, la SPS, la Sociedad Psicoanalítica del Sur, que tenía un planteo bastante interesante, sin embargo no prosperó en el tiempo. Esta es una actividad en conjunto con APA, que es la decana de las asociaciones psicoanalíticas en Argentina, con también líneas teóricas distintas adentro. Entonces, no sé si son solo dos epistemes, creo que son más. Sí creo que esta jornada, digamos, la respuesta a cuál es la importancia, la tuvimos en la actividad anterior. Me parece que no solo es importante, sino que es emocionante ver cómo, con cariño y con buena voluntad y con apertura, que hace unos años esto no se podía hacer. Digamos, hace 20 o 30 años un psicoanalista se hubiera sentido ofendido frente a un material presentado de esta manera, y un psiquiatra no hubiera aceptado una interlocución de este tipo. Yo creo que esto es el producto de un tiempo de maduración, en donde podemos cruzar los puentes con cariño, poniendo por delante el beneficio del paciente y no los narcisismos teóricos. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Santiago. Creo que efectivamente la prueba de la riqueza que hay en el intercambio entre psiquiatras y psicoanalistas la acabamos de tener. Realmente fue un evento que no queríamos que termine, digamos. De hecho, terminó media hora más tarde. Y si bien es complicado, digamos, hablar de relaciones entre disciplinas, ¿no? Pero porque parecen algo abstracto las disciplinas.
Sin embargo, es obvio que hay muchas relaciones entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Para empezar, porque el psicoanálisis nació de la psiquiatría, si bien cruzado con la neurología, con la filosofía, con filología, es decir, con un montón de padres, digamos, que se articularon en la cabeza del fundador. Las relaciones entre psiquiatría y psicoanálisis comienzan con la aparición del psicoanálisis como una disciplina que explica, y acá siempre tengo que citar a la profesora Lía Ricón, profesora de psiquiatría, porque no hay ninguna otra que explique mejor el funcionamiento mental. Y entonces, en ese sentido, el funcionamiento mental, las emociones, las angustias, las relaciones de objeto, sujeto, digamos, el significado, la metáfora, todas las cosas que necesitamos saber para hacer que la psiquiatría sea viva, tenga vitalidad, tenga fuerza, digamos. Si no, es, en cierto sentido, la psiquiatría es una especialidad médica a la que le falta esa profundidad de comprensión que ineludiblemente le da el psicoanálisis. Que nosotros podemos decir, bueno, nos hemos creído. Es verdad que los psicoanalistas nos hemos creído los mejores. Y ahora un poco tenemos que bajar el copete por muchas razones. La mayor razón es porque los psicoanalistas hemos despreciado bastante no solo el diagnóstico, que comprendo que no nos interese tanto, no solo la cuestión de armar las categorías, digamos, sintomatológicas, sino especialmente el rendir cuenta de nuestros resultados, de la eficacia terapéutica. Esto es algo que mi gestión, digamos, y aquí tengo un integrante del Centro Racker que ha colaborado enormemente en eso, Adrián Besuquio, hemos luchado contra la resistencia de los psicoanalistas para que se haga una base de datos clínica, para que los pacientes del Centro Racker que consultan dejen un consentimiento informado, se respete su confidencialidad, se tome la historia clínica, se evoluciona a los 6 meses, al año, para que se pueda hacer un Rorschach si sospechamos suicidabilidad, riesgos psicóticos, diagnósticos dudosos para tomarlo en analizabilidad. Todo eso se está haciendo en APA ahora, en que creo que se debe dar una transformación de la actividad del psicoanálisis hacia la comunidad y hacia la psiquiatría. Me parece imprescindible, digamos, que eso suceda porque no podemos estar aislados del hecho de que trabajamos en el mismo campo, que es el de la salud mental. Y trabajamos para curar, no porque nos gusta solamente saber del inconsciente y porque es muy divertido, muy interesante y muy apasionante, que lo es, pero trabajamos para curar. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Puedo seguir en la línea así en la pregunta? Porque estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría hacer un comentario. Yo creo que estoy de acuerdo con Lía, no voy a discutirte en público, profe, pero yo estoy de acuerdo con que el diagnóstico tiene que estar en algún momento de la evolución, sobre todo al inicio, colocado entre paréntesis. Sin embargo, me manifiesto en desacuerdo con la afirmación, que a mí me parece arrogante, de algunos psicoanalistas de prescindir del diagnóstico. Cuando uno dice neurosis, está haciendo un diagnóstico. Cuando uno dice reacción terapéutica negativa, es un diagnóstico. Cuando uno dice perversión, todo el tiempo uno está haciendo un diagnóstico. Otra cosa es oponerse, digamos, sin diagnóstico no se puede. Kant decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, cuando uno dice yo prescindo del diagnóstico o lo pongo entre paréntesis, hay que aclarar que lo que se está allí haciendo es intentando no caer en la perspectiva positivista según la cual el diagnóstico es la única verdad, la verdad la aporta el observador y se la tira por la cabeza al paciente. Desde esa perspectiva estamos de acuerdo, pero diagnóstico hacemos todo el tiempo y en la actividad anterior quedó clarísimo. Hubo varias líneas teóricas, el cognitivismo, la medicina misma, que no es una ciencia, pero que sí está nutrida de distintas ciencias, el psicoanálisis en versiones distintas,
porque el doctor Cabral habló de goce y el doctor Feinstein no viene de la misma línea teórica, es decir, Cabral es un lacaniano al que se lo comprende, lo cual es una cosa maravillosa. Entonces, ahí mismo se vieron las diferencias teóricas y la perspectiva del día, que habla desde la psiquiatría dinámica. Entonces hubo 3 posiciones distintas desde APA. Con lo cual, para el que sabe escuchar, no es un bloque homogéneo, tampoco pasa lo mismo en APSA. Entonces, a mí me parece que lo interesante está allí, en el intersticio, de poder colaborar pensando en disciplinas que se tienen que ir renovando, como vos decís, que se tienen que ir renovando porque todas las teorías están destinadas a la muerte, tarde o temprano, todas. Las mejores también, las peores durarán menos. Y nosotros, mientras tanto, utilizamos las teorías que tenemos a la mano, luego de una calibración epistemológica y una calibración ética, siempre recordando que nosotros no somos teóricos, sino que somos clínicos. Entonces estas cosas nos tienen que servir para atender personas. Y sí, eso, sí. Bueno, ¿vos querés hacer otra pregunta? Sí, había un comentario en relación a esto también, ¿no? Que en 1000 mesetas, no me acuerdo específicamente el lugar, pero en 1000 mesetas de Deleuze y Guattari lo que plantean es que hay 1000, parafraseándolo a Che Guevara, ¿no? Hablan de 1000 diagnósticos, ¿no? Y hablan de sexo. Y creo que en general en la psiquiatría más claramente hay una cuestión de 1000 diagnósticos. El diagnóstico 1 puede ser que es un esquizofrénico, a los 2 minutos el diagnóstico es este tipo que está apretando los zapatos, a los 15 minutos el diagnóstico es qué madre que interfiere en el proceso terapéutico, digamos, hay como distintos diagnósticos como, digamos, una fotografía dentro de la película de la vida, entendiendo eso como un diagnóstico, una descripción específica, pensando en diagnóstico y un problema. Yo no sé si en el psicoanálisis están así, ¿no? Porque me parece que hay algo de la psiquiatría que implica la diversidad de ir no quedándose con un diagnóstico. Creo que el problema ahí no es tener un diagnóstico, digamos, el problema no es el diagnóstico, es tener uno solo. Si uno tiene 20.000 y acepta que estas cuestiones van de alguna manera sucediendo, la cuestión es distinta. Claro, en psicoanálisis no es tan así porque el diagnóstico esencial en psicoanálisis es la analizabilidad. Es decir, si una persona es analizable y podría ser analizable un esquizofrénico, aunque necesite de terapias coadyuvantes, podría ser analizable obviamente casi eso está en discusión, pero se han analizado autistas y eso ha mejorado mucho sus relaciones intersubjetivas, que era el problema del autismo. En algún momento hubo mucho debate, digamos, a raíz de la intervención del psicoanálisis en el autismo, pero evidentemente los psicoanalistas intervenimos en un área que es el de las relaciones intersubjetivas, me parece que lo dijo un poco Abel y también lo remarcó también Lía, en un área en donde quizás la psiquiatría no tanto, digamos, es más objetivable, digamos, que subjetivable. Y en ese sentido hay una complementariedad, digamos, quizás allí donde termine la intervención psiquiátrica, como en el caso presentado anteriormente, que fue efectiva esa intervención psiquiátrica, raras terapias que nosotros no conocemos, tuvimos que estudiar, de las imágenes, incluso nos enteramos ahora, cada vez hay más, pero llega un momento en que trabajar con la producción inconsciente, con la motivación inconsciente, se hace necesario, porque si no, se va a repetir el síntoma eternamente. Y esto es lo que, por lo que se hace imprescindible que un psiquiatra diga, bueno, está bien, lo mando aquí a la terapia cognitiva, que más o menos le permita subir el avión, que le permita ir en colectivo, que le permita ir a la calle, pero llega un momento en que eso no es suficiente y necesita, si la persona quiere crecer mentalmente, dejar de ser una nena que balbucea, un bebé que regresiona. Ese es el concepto, digamos, que podemos tener de esta disartria, digamos, que le hace perder el habla como un bebé, y en ese sentido la única posibilidad de recuperar ese aspecto de su psiquis, digamos, que está en un estado, digamos, muy primitivo, se recupera con el psicoanálisis, y no hay ninguna otra terapia que lo haga. Sí, ahí creo que entramos en, voy a saltear una pregunta, ¿no? Entramos en un campo más político. Entramos en otro, que le preguntaría, ¿no? ¿Cómo creen que se da lo político, ¿no? El campo de la propia disciplina, pensando esto lo político no como lo partidario, sino también como lo político y como la instrumentación de lo político dentro de las distintas disciplinas y las curas que uno puede pretender
digamos, a partir del esquema que Gabriel por supuesto. Yo por lo menos, no sé, Santiago, vos qué te ha pasado. Cuando entré... Si yo supiera qué me ha pasado. Años analizando seguimos todavía no lo saben. Cuando tuve que ser presidente de APA, cosa que en realidad no sé si me proponía, pero me sucedió, entré en un mundo que desconocía, absolutamente desconocido, que fue el mundo de la gestión. Realmente nosotros los psicoanalistas, no sé si a los psiquiatras les pasa lo mismo, por eso te pregunto, estamos como desvinculados de lo que es la gestión institucional. Y la gestión es cada vez más importante, cada vez más densa, cada vez más compleja. Tenemos casi una empresa con una cantidad de personas que pertenecen a la empresa, con empleados que tienen sindicatos, que por ahí nos hacen un poco de paro, de vez en cuando se enojan. Tenemos políticas de difusión, en nuestro caso del psicoanálisis. Para mí, la política de difusión del psicoanálisis, y hemos tratado de que, digamos, en la asociación psicoanalítica no se exprese abiertamente y no obstruya la política partidaria, aunque la hay, pero hemos tratado que no obstruya la difusión del psicoanálisis. Yo personalmente me he preocupado por eso, pero sí para tener una política de difusión del psicoanálisis. Y APSA me parece muy importante, digamos, lo he tenido en la prioridad 1, la relación con APSA. En principio porque los psiquiatras, necesitamos los psiquiatras, nosotros, digamos, en este momento la psicoanálisis está mucho más, como lo decía ayer, en la mesa de apertura, en manos de psicólogos. Un 90% de psicólogos entra a la asociación psicoanalítica y hace muchos años era un 60%, 70%, bueno, hasta que no se dictaminó la ley de ejercicio profesional de la psicología en los años 80 de Alfonsín, éramos todos médicos. Es decir, que y en este momento, digamos, poco a poco el psicoanálisis está más en manos de psicólogos y los psiquiatras se están distanciando, se están desinteresando un poco del psicoanálisis, cosa que a mí personalmente me preocupa. No sé si vamos a lograr cambiar algo de esto, pero en ese sentido es nuestra responsabilidad como psicoanalistas acercar a los psiquiatras un psicoanálisis útil. Por eso queremos dar y queremos hacer para los psiquiatras herramientas útiles de psicoanálisis para los psiquiatras, porque me parece que se las pierden, sino para su propio beneficio, para su mente, para evitar las angustias contratransferenciales, las inmensas proyecciones que reciben de la patología mental, que son altísimas y que son perturbadoras, el burnout que tienen los psiquiatras. Personalmente me ocupé de estar mucho con los psiquiatras, de ir a tasas de suicidio de psiquiatras, todo eso nosotros me parece que podríamos ayudar en ese sentido a los psiquiatras a tener una práctica más protegida, porque están muy perseguidos los psiquiatras por todos lados, ¿no? Sobre todo por el sistema de salud, digamos. Bueno, Perdona, reformulo la pregunta porque si no me parece que para no armonizarnos. ¿Cómo pensás que será lo político en el desempeño de la psiquiatría? Ahí va. Si yo me hablé solo de lo político en APSA, pero bueno. No, ahí iba justamente. Bueno, este es el tema que a mí me quita el sueño en estos últimos tiempos y creo que es de lo que hablo todos los días de mi vida ahora, cada vez con alguna variante. Creo que estoy empezando a entender recién ahora un poco eso. Porque es bastante complejo, muy complejo el campo de la salud mental en Argentina en este momento. Es muy difícil entender al interlocutor, distinguir las posiciones corporativas, ideológicas, clínicas, etc. Es muy difícil. Entonces, creo que primero hay que distinguir, voy a llegar al final a la respuesta. Primero hay que distinguir dos extremos que se han ido generando en estos últimos tiempos en nuestro país. Uno que es un extremo empoderado por la ley de salud mental, que es el de los salud mentalistas fanáticos, los que yo llamo los adoradores de Trieste. Adoradores de Trieste. De Trieste, sí. Que quieren llevar ese modelo como si fuera una franquicia a todo el mundo. Como si nosotros hubiéramos dicho, bueno, el modelo del Lanuf de Goldenberg lo vamos a llevar a Sudáfrica, al norte de Francia, etc. Es curioso eso porque esta gente plantea que el problema de la salud mental se resuelve cerrando hospitales monovalentes.
y tienen mucho poder y mucha visibilidad. En la otra punta hay un conjunto minoritario de psiquiatras que yo llamo supremacistas, que se piensan que son los reyes de la creación y viven todavía en el siglo XIX, no aceptan que existen los psicólogos, que aparte son 120.000 en el país, mientras que los psiquiatras no pasamos de los 6.000, que no están de acuerdo con el trabajo interdisciplinario, que dicen cosas absurdas como que los psicólogos no pueden hacer diagnóstico y que proponen una lucha a la defensiva desde la trinchera disparando. Lo que nosotros decimos es, y esto me parece muy importante como definición política, la gran mayoría no necesitamos ser antipsiquiatras para defender los derechos humanos, ni necesitamos ser retrógrados para defender la psiquiatría. Nosotros defendemos una psiquiatría no retrógrada, una psiquiatría, el ejercicio de la psiquiatría no implica ninguna violación de los derechos humanos. Y un sistema justo de salud no puede existir en un sistema injusto. En un sistema que no es justo y solidario, es imposible que exista un sistema de salud que sea justo y solidario. Entonces, estamos asaltados por una serie de malos entendidos de los cuales es muy difícil salir. Nuestra ley de salud mental no es una ley de salud mental, es una ley de protección de los derechos de personas con discapacidad mental. Corresponde a la universalización a un cambio de paradigma con el cual no tenemos otra cosa más que conocerlo y aceptarlo, porque es un tsunami, es un cambio de paradigma de la comprensión de los derechos de las personas con discapacidad. Ya no existe más en el mundo el concepto de peligrosidad para sí o para tercero. Ahora, en esa ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y que enseña cómo hacer con ello, se metió de contrabando el cierre de los monovalentes, que aparece como una bandera, se transformó la discusión. Entonces, ¿qué pienso yo que tenemos que hacer los psiquiatras? Primero tenemos que contarles a los más jóvenes que no somos los malos de la película, que en Argentina hay una tradición de psiquiatría de innovación desde hace muchas décadas, cortada por la dictadura militar, en donde estuvo Pillon Rivière, donde estuvo Domingo Cabret, donde estuvo Mauricio Goldenberg, donde hubo muchas experiencias transformadoras en las provincias, donde yo mismo vi, antes de las leyes, a mi amigo Norberto Conti y profe Norberto Conti hacer una desmanicomialización en el servicio 25A del Hospital Borda, sin llamar la atención de nadie ni ponerle ese nombre, y que nosotros no somos violadores de los derechos humanos. En la ley de salud mental hay un artículo, el artículo 12, que dice que la medicación no puede ser utilizada como castigo. Eso es una provocación innecesaria. No se dice lo mismo del bisturí, por ejemplo. Entonces, los hacedores de esa ley se buscaron enemigos innecesarios. Eso en fútbol se llama error no forzado. No hay que hacer una mano tirándose para evitar un gol. No era necesario. Entonces, ¿cómo poder salir de esto? Creo que tenemos que tratar de distinguir quiénes están jugando para sus kioscos personales y empezar a dialogar con los que no estamos en los kioscos personales y estamos pensando desde una perspectiva de política sanitaria. ¿Cómo salir de la trampa ideológica, en donde puede haber dos verdades que convivan, o de la trampa corporativa, pensando en salud pública, pensando en qué es lo que existe y cómo se puede hacer para abordar lo que existe? Porque mientras nosotros discutimos los hospitales y las guardias, existe una cosa que los sanitaristas llaman la brecha sanitaria. Es decir, el 50% de los pacientes con psicosis no llega nunca al sistema de salud. El 80% de los alcohólicos no llega jamás ni a Alcohólicos Anónimos ni a ningún lado. Entonces, muchos pensamos que el mejor terreno para discutir y para encontrar una salida común, médicos, psicólogos, terapistas, enfermeros, todos juntos, pensando en el bien común, es la plataforma sanitaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que existe como problema? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta? Y eso es política. Y la política de salud y la política de educación son la misma cosa, exactamente la misma cosa. Casi yo propondría un solo Ministerio de Salud y Educación, porque es lo mismo al final del día. Y con esas dos importantísimas áreas de crecimiento y desarrollo del país, hubo un ensañamiento en la década del 90 que todos conocen.
Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer los psiquiatras, nosotros somos psiquiatras, no somos filósofos, no somos decisores políticos, pero sí tenemos la responsabilidad muy grande en este momento de no promover enfrentamientos, de no continuar con estos malos entendidos, sino de poder desarmarlos y juntarnos con quienes, con buena voluntad, con buena fe, no defendiendo kioscos personales, lo que quieren es promover una solución que beneficie a la mayoría. ¿Querías terminar algo? Dijiste que me quedó... No podría estar más de acuerdo con lo que dice Santiago. En realidad, nosotros los psicoanalistas, por supuesto que hay en la Asociación Psicoanalítica Argentina aproximadamente de los 400 médicos habrá 100 que trabajan en servicios de salud mental o que son jefes o que son jefes de servicio, en fin, que hay muchos que están en contacto muy directo con la problemática de la salud mental. De hecho, en los congresos de psiquiatría hay una cantidad enorme de psicoanalistas, sí. Visible. Y para nosotros, digamos, para la Asociación Psicoanalítica Argentina, no fue fácil para mí como presidenta cuando llegué tener claro este panorama que si no estaba claro para vos, imagínate para mí, digamos, que vengo del psicoanálisis. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? Tenía gente ahí que también por poco venía con pancartas, que había que aplicar la ley de salud mental y qué sé yo. Yo dije, bueno, ¿y esto cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Meterme en eso, tratar de entender. Finalmente opté, aparte de aprender algunas cosas, por confiar en las personas en que confío. Claro. Entonces confío en lo que vos decís, confío en lo que dice Juan, confío en lo que dice Lía. Entonces a esas personas me dirijo. Si vos APSA saca un comunicado firmado por vos que dice, por supuesto, no al cierre del Borda, nos hemos alineado hoy. Nos hemos alineado sin preguntar, no al cierre del Borda. Más allá de que algunos dijera sí, qué sé yo. Pero también no a la lógica manicomial. Claro. Esa es la falsa disyuntiva. Nosotros claro. no apoyamos el manicomio, pero no queremos que nos cierren ningún hospital. Claro. Porque no se cierran hospitales. Porque ¿qué hacer con la gente que se transforman los hospitales, se financian los hospitales. Uno puede estar en contra de la lógica manicomial y en contra de los cierres. Por supuesto. Y a favor de la psiquiatría base comunitaria, que tampoco es disyuntiva. Y a favor de la atención de salud mental en el hospital polivalente, que tampoco es disyuntivo. Pero esto se construye con personas que confían en eso. Digamos, en definitiva, las políticas institucionales están hechas por personas que creen, yo confío en lo que vos decís, estoy de acuerdo, voy por ahí, apoyo. Seguramente ustedes, si hubiera una ley contra el ejercicio del psicoanálisis para el autismo, por ejemplo, en donde se ha demostrado que sí es útil tratar, por supuesto no únicamente, pero que sí ha habido mejoras, digamos, en el tratamiento en cuestión de las relaciones y en la adquisición del lenguaje del niño autista, en la intervención del psicoanalista. Estoy segura de que también habría un apoyo de los psiquiatras para que el psicoanálisis no desaparezca como terapia, porque es una desgracia que el psicoanálisis desaparezca. Es decir, es una desgracia que el psicoanálisis desaparezca, porque con el psicoanálisis desaparecería, como yo dije en la última, ¿qué harían ustedes sin el inconsciente? ¿Qué harían ustedes sin la concepción de que hay algo más allá del trauma, más allá, que no, los mecanismos de defensa psicológicos, las angustias existenciales, las relaciones humanas, un montón de cosas que han sido descritas perfectamente por el psicoanálisis y que son válidas, más allá de que se apliquen o no de una manera, eso cada vez menos, digamos, para los que queremos ser psicoanalistas con un diván 4 veces por semana, y aún eso se discute, pero sí se aplican muchas terapias con una fuerte impronta psicoanalítica, con los conceptos psicoanalíticos que quizás también pueden comprender los psiquiatras. Sí, yo creo que un pequeño comentario. Me parece que tenemos que tener claro, y de hecho está claro, que no es lo mismo un manicomio, que no es lo mismo una pared que una práctica. Digamos que lo que estamos en desacuerdo todos es las prácticas manicomiales, ¿no? Pero pensar que una práctica manicomial solo se puede dar adentro de un monovalente es olvidarnos que la mayor cantidad de prácticas manicomiales se dan en lugares que no son los monovalentes, porque si entramos por ahí, el problema que nos estamos comiendo, yo creo que es precisamente eso. Yo quiero decir que no puedo citar la fuente porque me pidió reserva y con eso no se juega, que hay un hospital muy importante en la ciudad, porque en este momento no hay una sola cama de internación en la ciudad de Buenos Aires, ni pública ni privada,
es muy difícil externar pacientes, lo sabe Adrián Besuschio en el Borda, porque no hay hacia dónde los pacientes graves, después de que se desagudiza la evolución, hacia dónde externarlos. Hay un hospital muy importante donde están observando que los pacientes externados en medida importante vuelven al día siguiente a almorzar. Sí. Se las ingenian para institucionalizarse, saltan el muro, engañan a la guardia que está en la puerta, vuelven a entrar, porque adentro encuentran algo que no existe afuera, que es un plato de comida caliente. Entonces uno dice, ¿el manicomio está dentro o está afuera? ¿No? Está dentro o afuera. Entonces, cuando en el Hospital Alejandro Posadas, que nosotros tomamos como bandera de nuestro reclamo, porque es uno de los pocos que han quedado en la esfera nacional, las autoridades nacionales no pueden lavarse las manos, lo han desguazado completamente, equipos enteros han tenido que renunciar. En noviembre del año pasado, hace casi un año, despidieron 5 psiquiatras, que era la mitad de la planta, y 1000 pacientes se quedaron sin tratamiento de un día para el otro, y sin la medicación que venía en la mano con el tratamiento. ¿Eso no es manicomio? ¿Cómo define uno manicomio? ¿Como un edificio, como decía Juan, o como la lógica del abandono, de la marginación y del desprecio? Entonces, estas son las preguntas donde nosotros los psiquiatras tenemos que empezar a aprender a desmarcarnos de las acusaciones históricamente inadecuadas, algunas dirigidas a generaciones anteriores y otras directamente delirantes, y empezar a funcionar en diálogo, en red, en equipo, en política, institucional y también en la terapéutica. Con respecto al psicoanálisis, hay un problema que yo creo que no sé si tiene solución o yo no la conozco, que el psicoanálisis nació como una contracultura. Nació en el intersticio. Cuando se empieza a acercar a ser oficialista, entra en crisis y vuelve para atrás. Entonces, ¿cuál es la distancia justa y la eficacia justa del discurso psicoanalítico? ¿Es ser oficial o es ser intersticio? Y creo que esa es una cosa histórica que se ha dado desde la fundación de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín en adelante. ¿Dónde? Bueno, es que está planteando un problema complejo, digamos, que por ahí es el problema del discurso teórico, del lugar que ocupa una teoría en el saber, digamos, y las prácticas, ¿no? Es decir, yo creo que para las prácticas, digamos, es ahí en donde coincidimos, digamos, tenemos un terreno común y somos ambos víctimas de un sistema de salud y de un sistema de salud pública, digamos, perverso y que sea, como decís vos, desguazado, y en ese sentido estamos en la misma, digamos, todos tenemos problemas, digamos, para ejercer nuestras prácticas. Los psiquiatras son despedidos de sus trabajos, trabajan solos, muchas veces a pulmón, con todos los riesgos que tienen. Los psicoanalistas trabajamos menos por muchas razones, pero esto no tiene que ver con las teorías y con los sistemas de pensamiento psiquiátricos o psicoanalíticos, sino que son políticas de salud en las que todos nosotros como profesionales somos víctimas, y ahí es donde coincidimos, donde tenemos el mismo problema, digamos, ¿no? Que es que se está abandonando a los pacientes. Vos planteás que esto de políticas tiene que ver con, y acá viene la siguiente pregunta, con lo partidario, y qué lugar vos te parece que hay que darle a lo partidario dentro de la institución tuya, y la misma pregunta iría para Santiago. ¿Estos problemas dependen de lo partidario o no dependen de lo partidario? ¿Cómo te paras vos como presidente de una institución en relación a esto? Yo trato de dejar afuera lo partidario. Sí, acá hicimos un esfuerzo muy grande. Sí. Hicimos un esfuerzo muy grande. Juan fue el presidente anterior y yo fui el secretario de la comisión directiva anterior. Un esfuerzo muy grande para evitar que lo partidario se meta adentro de la asociación, sobre todo en un país que están de dos bandos. Sí, y de dos bandos que es complejo, ¿no? Es decir, bueno, acá está la verdad y vamos por acá, y entonces acá está la solución. Bueno, conocemos instituciones que estuvieron a punto de quebrarse por ese motivo. Sí. Sí. Lo que a nosotros nos diferenció en el verano pasado de la otra lista, la lista opositora, en APSA, que nunca logró conformarse como lista, no era una cuestión partidaria, era una concepción de la psiquiatría, completamente diferente. Y de la ética. De la ética, bueno, claro, sí, completamente diferente. Ahí la lista que nosotros hicimos fue una lista no partidaria, de hecho
muchos hemos cruzado distintos puentes para armar la conducción actual de la asociación y armar una plataforma que no tenga que ver con diferencias partidarias, sino con coincidencias en la disciplina, en la ética y en el diagnóstico de la salud. Sí, sí, en ese sentido nosotros también, a pesar de ser una sociedad que tiene distintas líneas teóricas, hace mucho tiempo que esas líneas teóricas conviven. Entonces, para el que no es lacaniano, escuchar el discurso lacaniano, o para el que es kleiniano o bolivariano, no es una cosa extraña. A mí me parece terrible tener una institución de una sola línea, es decir, una sola línea teórica del psicoanálisis, que haya en la Universidad de Buenos Aires 15 cátedras lacanianas y que no se sepa quién fue José Blecher. A mí me parece una distorsión tremenda, digamos. Nosotros, evidentemente, la Asociación Psicoanalítica Argentina es modelo, por supuesto que hay otras, ¿no? Pero es pionera y modelo en el pluralismo, en el psicoanálisis argentino. Se van a intoxicar de monóxido de Lacan. Eso me parece espantoso, digamos, ¿no? Cuando realmente ninguna teoría da cuenta de toda la problemática, ni siquiera Freud. Y hay muchos avances, lamentablemente además, los avances que tenemos los psicoanalistas, que no son pocos, no se conocen en el mundo de la psiquiatría, porque no los difundimos suficientemente. El error del psicoanálisis es no difundir lo que produce teóricamente y los beneficios que produce en la práctica. Yo creo que un error del psicoanálisis, que yo veo que muchos lo están subsanando, es atribuir la crisis del psicoanálisis afuera, ¿no? Y evitar las contaminaciones con los diferentes. El psicoanálisis sí se ha acercado a la filosofía y ha dialogado con los filósofos, por ejemplo, Nacho Leukovich, etcétera, etcétera, pero, y muchos otros, bueno. Pero hay una corriente psicoanalítica de investigación absolutamente fundamental. Sí, el psicoanálisis se tiene que mezclar con los otros terapeutas de las otras corrientes. En los congresos nuestros, por ejemplo, en los congresos nuestros, hacer mesa como pasó hoy, pero además con un cognitivista, con un sistémico. Lo hemos hecho en la APA. Ahí está grabado en YouTube. Un neurocientífico, un cognitivista y yo como psicoanalista. Y fue una discusión interesante, pero sí, yo estoy de acuerdo, tenemos que discutir, tenemos que salir a hablar, a decir, bueno, dentro del psicoanálisis hay una línea de investigación muy, pero muy discutida, en donde hay psicoanalistas subvencionados por la IPA que hacen números y que hacen estadísticas y dicen, no, eso no es psicoanálisis, algunos dicen que eso no es psicoanálisis, pero nos valemos de eso. Hubo un congreso internacional de investigación en psicoanálisis en APA este año, había 320 personas. ¿Viste? Buenísimo, buenísimo. Investigación en clínica, las depresiones. Eso no es psicoanálisis, lo escuché muchas veces. ¿Viste? Pero eso o al revés. Ahora una cosa que hace otro y lo llama de otra manera, eso es psicoanálisis, ¿no? Bueno, después otro dice que el psicoanalista se autoriza por sí mismo. Bueno, qué sé yo, mezclémonos, ¿viste? Intoxiquémonos un poco. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pero la intoxicación, ¿qué lugar para vos debería tener la enseñanza de la psiquiatría en APA? Mira, muchos psicólogos, es una pregunta muy importante la que haces. Muchos, ahora como hay muchos psicólogos en APA, reclaman saber de medicación. Dicen, nosotros necesitamos saber de medicación. Yo te pregunté psiquiatría, no te pregunté medicación. Bueno, por ahí es mucho, porque personalmente yo creo que tanto el psicoanálisis como la psiquiatría se han vuelto disciplinas muy absorbentes porque han crecido enormemente. Yo digo, ¿y psicopatología? Psicopatología. Claro. Doctora, ¿cómo no? Es decir, evidentemente sí, tenemos que estar enterados o consultar. Para mí hay que hacer más reuniones de estas. Como no podemos tener todo el conocimiento de los psiquiatras, digamos, bueno, tráiganlo, nosotros tenemos tal paciente, ¿ustedes qué dirían? ¿Y ustedes qué aportan? Hagamos reuniones conjuntas, porque no podemos absorber el saber que tienen ustedes ni ustedes el nuestro. Pero en las reuniones conjuntas, digamos, podemos aportar. Bueno, ahí está el grupo, como decía Pillon, el grupo sabe más que el individuo. Y sí, claro. Yo creo que hay que renunciar al renacentismo de saberlo todo y trabajar un poco más en equipo sin diluir transferencias, como decía Lía hace un rato. Por supuesto, cada uno se hace cargo de lo que le toca, pero trabajar en equipo, como estamos nosotros acostumbrados a hacer todos los días. Todos los días.
Para vos, ¿cuál es el lugar que tiene que tener la enseñanza del psicoanálisis acá? Acá en APSA. Y sería en el instituto, ¿no? En APSA. Claro. En el instituto donde se forman a los psiquiatras. Sí. Porque si fuera por lo que es APSA, tenemos secciones, o sea, capítulos Son de psicoanálisis. que son de psicoanálisis más lacaniano, menos lacaniano, más freudiano, de psiquiatría dinámica, etcétera, etcétera. A mí me parece, en el instituto, en la formación de los psiquiatras que se hace en el instituto, hay psicoanálisis. Yo creo que todos los que venimos colaborando intensamente en APSA tenemos una impronta marcadamente psicodinámica. Pero que haya es una cuestión que es lo que vos suponés que... ¿Estás de acuerdo con lo que hay? Sería la pregunta. La respuesta correcta es no sé. Me parece una buena pregunta. No sé. Vengo con los 2 cilindros dedicados a otra cosa en estos meses y sinceramente creo que hay una parte en la que podríamos reflexionar un poco más, que es el programa de formación de los psiquiatras que ofrecemos acá en APSA. Pero me parece que hay bastante psicoanálisis. Es interesante lo que vos decís también. Ayer tuve una reunión con 25 de los candidatos, de los 200 candidatos que hay en APA, y muchos dijeron: queremos una formación que nos ayude más a atender pacientes. Me impactó eso, es decir, que nos gusta la teoría, pero necesitamos una formación que nos acerque más a la clínica que realizamos. Y evidentemente la clínica que tienen necesita de elementos de la psiquiatría, no alcanza con el psicoanálisis. Entonces, ¿qué elementos? Podríamos hacernos la pregunta: ¿qué elementos de la psiquiatría necesita el psicoanálisis y qué elementos del psicoanálisis necesita la psiquiatría? Yo quiero decir una cosa ahí que me parece muy buena lo que dice Claudia. Todo psicoanálisis, 2 cosas. Primero, yo le digo siempre a los residentes: todo psiquiatra y psicoterapeuta, lo sepa o no lo sepa. Así que mejor que lo sepa y que lo busque, porque es demandado en tanto psicoterapeuta por las personas. Entonces es mejor saberlo, asumirlo y leerse un par de libros y hacer algún tipo de terapia personal. Y por el otro lado, también es cierto que algunos psicoanalistas de paladar negro, me parece que un poco equivocadamente se olvidan que vienen de una profesión universitaria de base. Entonces, el psicoanalista que es psicólogo trabaja de psicólogo, y el psicoanalista que es médico no puede dejar de trabajar de médico, porque son formaciones que dejan un troquelado, incluso transferencial, muy importante. Entonces, es una respuesta legal. Además, por supuesto, no existe matrícula de psicoanalista, por supuesto. Entonces, me parece muy importante esto que vos estás diciendo. El psicólogo es una disciplina, y los psiquiatras no tenemos que tener miedo de que nos vengan a robar nuestro trabajo, porque somos los médicos que trabajamos en el área que nos toca. Nadie va a venir a hacer una receta de psicofármaco desde otra profesión. Por eso, cuando los psiquiatras se asustan y empiezan a hablar de incumbencias y competencias, a mí me parece que por ese lado sí es importante, pero no hay que preocuparse tanto. No hay que preocuparse tanto que los otros sepan más. Que los otros sepan. Que sepan. No hay que guardarse el saber, digamos. Cuanto más se sepa, mejor para todos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y además, pero creo que es importante que todo anterior, el psicoanalista sepa que tiene una formación universitaria de base, clínica. Los psicólogos egresan sabiendo mucho de teoría y nada de clínica. Los médicos que quieren hacer psiquiatría egresan teniendo mucha práctica con poca direccionalidad y luego muy poca teoría al entrar en la psiquiatría. Pero es como dice la colega acá, tenemos una matrícula profesional con la cual después respondemos ética y legalmente. Y como siempre dice Lía, nuestra ética es fiduciaria, no corporativa. En este contexto que están diciendo, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser el devenir en los próximos años del psicoanálisis o de la psicoterapia dentro de la psiquiatría? ¿Y vos cómo pensás que va a ser el devenir de las neurociencias y la psiquiatría? Yo me acuerdo de Silvia Bleichmar, me dijo por teléfono, yo la quise mucho a Silvia y estuve muy cerca de ella en los últimos años. Una persona que yo considero admirable en su producción teórica,
Ella cuando se le dieron el premio Konex, que por otro lado me parece una berretada, porque no significa nada, pero ha adquirido una cosa impresionante, pero le iban a dar el premio Konex a la trayectoria y la llamaron para preguntarle si prefería el de psicoanálisis o el de psicología. Y ella eligió el de psicología. Y yo le digo, pero a mí me sorprendió, esto fue hace 12 años, algo así. ¿Por qué? Y me dice, mira, Santiago, dentro de 100 años el psicoanálisis capaz no existe, la psicología sí. Así que esa fue la respuesta de Silvia Blechman. A mí me dejó pensando desde entonces. Puede ser la tuya también. ¿Cuándo traer el premio Konex? No. Yo voy a tratar de ahorrarme eso a mí mismo lo más que pueda. Me parece que hay algo interesante allí, en el sentido de una cosa es cuánto va a durar una disciplina y otra cosa es cuánto va a durar una teoría. Claro. Entonces, me parece que las teorías suelen durar menos que las disciplinas, históricamente consideradas. Pero en el psicoanálisis pensás que hay una mezcla de estas dos cosas, cuando Sí, dice psicoanálisis. Creo que es una mezcla de las dos cosas, pero que creo que analizando los últimos 100 años ha habido un incremento de la psicología y una disminución del psicoanálisis. Si uno lo mira de esa manera, capaz tenía razón, Silvia. Bueno, vos ves que el maravilloso libro de la biografía de Rodríguez de Sigmund Freud, que la verdad que es una de las mejores biografías que se ha escrito sobre el creador del psicoanálisis, única en lengua hispana, se llama El siglo del psicoanálisis. Claro. Y Rudinesco lo tomó para decir, siglo XX fue el siglo del psicoanálisis, el siglo XXI es el siglo de la psicoterapia. Ajá. Nosotros los psicoanalistas ya no podemos decir más. El oro y el cobre, ¿no? Se terminó el oro y el cobre, digamos. Tratamos de formarnos los psicoanalistas lo mejor que podemos con el psicoanálisis, pero vamos a practicar psicoterapia. Es indiscutible. Y entonces lo que intentamos, lo que queremos, lo que quizás dependa de nosotros, no tengo la menor idea si el factor humano influye. Si los humanos hacemos algo, algo hacemos, ¿no es cierto? Pero si algo hacemos, bueno, en realidad hubo bastante ilusión con que el psicoanálisis podría cambiar algunas cosas, por ejemplo, que no haya guerras, eso fue desmedido. Parece que ahí no tuvimos mucho, no tuvimos mucha suerte. Pero sí, a lo mejor en la supervivencia del psicoanálisis como psicoterapia. Y yo creo que el psicoanálisis va a sobrevivir como psicoterapia, no sé si una más, es decir, y como disciplina, hasta que no se descubre una teoría mejor del funcionamiento mental, que yo dudo que se descubra una teoría mejor del funcionamiento mental, evidentemente va a sobrevivir. Respecto de la psiquiatría, yo creo que al igual que el psicoanálisis, digamos, la psiquiatría es una especialidad médica que tiene pluralismo, y a mí me gustaría que en ese pluralismo la psiquiatría dinámica conserve vigencia, la psiquiatría influida por el psicoanálisis. Personalmente me gustaría que eso pase, y en ese sentido la unión y la fusión y la intersección de psicoanálisis y psiquiatría, como lo estamos haciendo hoy, me parece fundamental. Coincido con esto último. Creo que, bueno, ustedes saben que yo soy del grupo de los que criticamos el reduccionismo biológico, pero criticar el reduccionismo biológico no significa criticar el aspecto biológico, sino el reduccionismo. Entonces, el problema con la neurociencia no es la neurociencia, es si la dejamos sola en el escenario. Yo acabo de leer un libro maravilloso de Stanislas Dehaene, un neurocientífico y divulgador francés, fantástico, que se llama El cerebro lector, del siglo XXI, que se los recomiendo muchísimo. Es un repaso de la neurociencia moderna y explica cómo una estructura antigua como el cerebro puede adaptarse a hacer cosas novedosas con los circuitos que ya tiene, sin cosas nuevas, como leer y escribir. Y plantea algunas hipótesis neurocientíficas sobre los trastornos de la lectoescritura. Yo creo que esta es una época en donde tenemos que tener mucho cuidado de no caer en reduccionismos ni en arrogancias de ningún tipo, ni abusar de la interpretación edípica, ni abusar de los circuitos neuronales, ni abusar de las explicaciones sociológicas, sino tratar de encontrar, como yo decía antes, dentro de la complejidad del campo de la salud mental, tratar de integrarnos cuando no se puede en una sola persona, en un equipo, porque ya no existe, yo creo que capaz el pecado que cometió el psicoanálisis en algún momento fue
el de plantearse como la explicación total, no como una Weltanschauung, pero sí como una explicación total. Lo mismo que a veces tratan de hacer algunos neurocientíficos, que explican todo desde el cerebro, la diferencia entre el varón y la mujer. Ahora ahí está Marianito que quiere decir algo, pero hay un trabajo que se va a publicar en Vertex, de una neurocientífica francesa, que es una de las personas que tiene más experiencia en este tema, una tipa de la investigación, que muestra que no existe ninguna diferencia neurofisiológica, neuroanatómica entre el cerebro masculino y el femenino, como se nos vino diciendo en los últimos 30 años. Entonces, ojo, que hasta las afirmaciones que vienen de la biología están sujetas a los cambios de paradigmas. No son esas las verdades fijas y las nuestras las transitorias. Sí, una última pregunta que quería hacer antes de dar la palabra al público. Que no, por lo menos a mí no me quedó claro que la respondiste. Vos viste que hay gente que dice que la psiquiatría va a desaparecer porque la psicoterapia la van a hacer los psicólogos y la medicación los neurólogos, pero la psiquiatría desaparece, ¿no? Que es como uno de los futuros, una de las discusiones futuras. Ojalá que llegue a la jubilación. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Esto va a ser así a futuro? No. En realidad quería decir que mis respuestas siempre están influidas por mi personalidad, que soy bastante positiva. Entonces, eso tengo que reconocerlo, digamos. Para decir que algo se va a terminar, que la historia, que el psicoanálisis, que qué sé yo, a mí personalmente me parece que son muy lindas frases pero inconducentes. No se va a terminar la psiquiatría, no se tiene que terminar la psiquiatría, porque es un campo, digamos, en el que intersectamos una enorme cantidad de profesionales, incluso los psicoanalistas. Entonces, apuesto a eso, a que los psicoanalistas, los psiquiatras y todos los que trabajamos en el campo de la salud mental defendamos la psiquiatría, para mi gusto, por supuesto si es dinámica mejor, pero bueno, nosotros que hagan lo que quieran, porque eso es el beneficio de la salud mental que existe. Cuando seamos todos cyborgs, no sé si va a ocurrir que vamos a estar intervenidos por las máquinas, ¿quién va a decir qué significado tiene esto? ¿Una máquina? A decir, ¿y usted qué siente? Digamos, ¿cómo va a ser eso, no? El psicoanálisis también es un producto cultural. La cultura va cambiando mucho, así que es imposible que no cambie el psicoanálisis, es imposible que no cambien las especialidades médicas. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que tratar de hacer histórico no es tratar de que las cosas no cambien, sino acompañarlas con cariño a que cambien, tratando de que cada vez beneficien más, digamos, sobre todo en el terreno clínico, porque acá, cuando uno discute teorías, uno puede tomarse determinadas libertades que en el terreno clínico tenemos algunos estatutos éticos que nos guían. Entonces, creo que ahí ese porque es uno de los... el cambio, digamos, en realidad que es a veces tirar el agua y el bebé, digamos. Entonces, nuestra función es conservar el bebé, digamos. Si nosotros creemos que hay cambios, pero creemos que hay cosas que deben conservarse, que debemos retomar algunas teorías, algunas ideas, como las de Pillon, como lo que planteó, yo me paso tirando eso y me quedan tantas, pero bueno. Es el abanico de Lady Whitmer, tenemos la obra de Oscar Wilde. Sí, total. Pero bueno, eso, es decir, acompañar el cambio, pero intentar que ese cambio no tire con cosas que se han probado valiosas. Y a veces en la necesidad o en la voluntad de cambiar se pierden cosas que hemos adquirido y que sabemos que son buenas. Sabemos que son buenas, o sea que defendamos lo que sabemos que es bueno. Bueno, yo daría unos minutos, porque claro, no nos vamos a llegar hasta las 3 de la tarde. No, por favor. Daría unos minutos para las intervenciones del público. No, acá ya tenemos dos. Mariano. Primero, agradecer los comentarios de la mesa juez, la verdad han sido muy enriquecedores a lo que nos estamos construyendo día a día como profesionales. Tengo como una idea que me hace escuchar las cosas que dicen, pero atravesadas por mi idea. Y es como que nos vamos peleando entre modernos y posmodernos. Esa es como mi idea, ¿no? Yo voy viendo como la discusión va desde, bueno, el psicoanálisis era todo, a el psicoanálisis es algo más que suma. Cómo están los psiquiatras que dicen la psiquiatría es todo, y cómo empezamos a decir, bueno, la psiquiatría es algo que aporta un montón de cosas, hay un montón de otras cosas. Y
es algo que también pasa entre generaciones. Uno se va encontrando en distintos pedacitos del saber que algunos pueden hacer la transición a la posmodernidad y otros en ciertos pedacitos siguen siendo modernos. Cuando te encontrás con el supremacista de una teoría, te dicen, no, mi teoría es toda. ¿Y la tuya? No, la tuya no existe. Se llama la historia, esto pasó. Ya está. Entonces, a mí me toca ser parte de la generación que entra entera en su información dentro de ideas débiles, como dice Giacomo Batti, ¿no? Que es que hay un montón de buenas ideas, pero ninguna es maravillosamente mejor que todas. Y bueno, eso es como yo venía escuchando lo que decían, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parecería un salto maravilloso si se pudiese vivir así. Siempre está la religión, ¿no? Pero como posibilidad para vivir tranquilo. Pero yo creo que sí, y que hay que, como le escuché decir hace poco Stagnaro, me parece una manera muy linda de decirlo. Incertidumbre es no saber lo que no se puede saber. Ignorancia es no saber lo que sí se puede saber. Entonces, la incertidumbre es lo que no se puede saber, y esa hay que tratar de bancársela como uno pueda. Segundo. Bueno, nosotros llevamos unos millones de años, pienso, no sé si tanto, porque no me acuerdo demasiado bien cómo es la evolución. El Homo sapiens, humana, 200.000. con 5 dedos y con la posición del pulgar. Y eso yo no sé si va a cambiar. Supuestamente con la tecnología quizás desarrollemos más los dedos que manejan el celular, tengamos más músculos acá y menos músculos en las piernas. Por lo tanto, si aplico eso a la cuestión del cerebro, si bien el cerebro tiene una neuroplasticidad impresionante y la cultura genera cambios en los conceptos y demás, basta con saber la cuestión de la homosexualidad, del psicoanálisis de 15 años atrás, 20 años atrás, lo que es ahora y en el mundo, etcétera, etcétera. Pienso que ciertas situaciones básicas del cerebro no van a cambiar tan fácilmente como no cambian tan fácilmente la posición del pulgar. Entonces eso nos implica que va a haber mentes humanas que va a ser difícil concebir que no haya guerra, por ejemplo, que era una idea que podía... Freud en ese sentido era muy pragmático, consideraba que no, y así es, así pasó y demás. Nosotros llevamos, a ver, estamos en el 2000, menos de 30 años quizá, o 40, donde en la excelentísima cultura europea, en 40 años se mataron 70 millones de personas, 20 millones en la Primera Guerra, 50 millones en la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué les puedo decir? Creo que en ese sentido, algunas cosas como el inconsciente y otras formas de funcionar del cerebro no la van a cambiar. Ahora, si nos van a producir chips, si nos van a introducir, eso puede ocurrir. Puede ocurrir que potenciemos la memoria con algún chip que los instale o circule una gota iónica, por ejemplo, que ya está el chip iónico para saber todos los resultados de las pruebas clínicas a través de un monitor externo y que circule toda la vida por la sangre de uno. Esto ya está. Falta el apoyo económico para que en menos de 10 años se pueda aplicar. O sea, esa cosa puede ser. Y el tema de la eternidad también puede ser, porque hay 3 investigaciones muy importantes en el mundo de gente seria donde intentan prolongar la vida a través del cambio genético, del trasplante de órganos y del reciclaje de órganos con células madres. Bien. Yo células madres supongo que no lo voy a padres. Claro, ¿por qué? Células, claro. ¿Vos habías levantado la mano? No, bueno, yo quería felicitarlos y me parece que este tipo de encuentros y de mesas son fundamentales acá en APSA. Yo sí estoy preocupada por el futuro de la psiquiatría y porque, bueno, pienso que una de las cosas que tiene que ver es un poco lo que vos contabas de los reduccionismos. Digamos, cuando yo me formé en psiquiatría, yo me recibí en una época que los médicos que queríamos ser psiquiatras desde la facultad empezábamos a analizarnos. Y queríamos ser psicoanalistas, estudiábamos psicoanálisis.
Y bueno, yo cursé la materia de psiquiatría en un servicio del Borda, muy biologista, y donde yo creo que, no sé si siempre nos estamos dando vuelta alrededor de una psiquiatría biológica, ahora muy apoyada en la tecnología y las neurociencias, pero donde lo biológico pesa y es lo determinante, y una psiquiatría que pueda pensar que más allá de lo biológico hay algo de la subjetividad y de lo humano y del lenguaje, donde las neuronas y el funcionamiento neuronal solo no alcanza, ¿no? Alguna vez, sí. Creo que además, estos reduccionismos o no, en este momento yo diría que la psiquiatría, yo superviso a varios grupos de residentes en hospitales, y la verdad que me preocupo porque los veo como muy ligados a lo... a medicar, a hacer un diagnóstico para medicar. Creo que esto no es ajeno a un contexto social, digamos, nosotros estamos en una época donde la psiquiatría atraviesa un momento muy biologista, fomentado por los laboratorios, fomentados por los DSM, fomentados por un mundo en crisis, donde no solamente acá, digamos, tenemos, digamos, nunca en el mundo hubo tanta desigualdad social como ahora, los inmigrantes, yo tengo colegas que trabajan en Estados Unidos y es lo mismo, pocas sesiones, rápido, darle un medicamento, fluoxetina y que ande bien y se integre de vuelta, todo. Esto es lo que está pasando en el mundo, digamos. Entonces, en este contexto, se le pide al psiquiatra, como hace siempre hubo, bueno, que acalle síntomas, que resuelva. Y en ese sentido, el discurso psicoanalítico, y ya bueno, desde Freud en adelante, proponía escuchar algo más que lo fenomenológico, ¿no? Que es un poco lo que decía Lía. Bueno, está bien, sí, esto es lo que se ve, pero detrás de esto, ¿qué hay? Hay un conflicto. Bueno, pero para eso hay que tener tiempo, hay que dedicarse. Es decir, yo creo que ese es el desafío que tenemos y en el que a mí me parece que vale la pena que APSA invierta. Yo no estoy en contra de las... Yo estudié psicoanálisis y lo defiendo. Yo no estoy en contra... Creo que el psicoanálisis tiene que cambiar mucho en cuanto a intervenciones, en cuanto a cosas. Yo no estoy de acuerdo... Bueno, yo trabajo con patologías graves, o sea, yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con intervenciones que puedan ser cognitivas, eficaces en algún momento. Las intervenciones familiares siempre son muy importantes, la psicoeducación, todo eso es fundamental, pero hay como algo de la formación del psicoanálisis que me parece que vale la pena transmitirlo a los jóvenes psiquiatras, más allá de que el psicoanálisis se transforme y veremos qué es lo que es necesario transformar, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que transformarlas, claramente, ya no van. Yo quiero decir una sola cosa. Esperemos terminar, si alguien más quiere hablar y después contestar a la mesa. Si alguien más quiere hacer un comentario, decir algo. Una teoría que culminó en el 1900 con la interpretación de los sueños, ¿no será que hay que reformularla? ¿Dice tu comentario? Agradezco la brevedad. Quería agradecer a la mesa esta, la verdad que a mí personalmente me sirvió mucho todo lo que escuché, me gustó ciertas cuestiones que desconocía, así que bueno, me parece bárbaro. Pero pensando en la pregunta que hacía Claudia, ¿no? Esto de que los candidatos dicen, bueno, algo que se necesita más para el trabajo, yo decía, bueno, ¿qué será? ¿La psicopatología? Digo, bueno, hay una psicopatología que por ahí puede servir, que es desde la psiquiatría, y hay una psicopatología también desde el psicoanálisis, que me parece que hay ciertas cosas que, no sé por qué no se estudian, digamos, pero a mí existe, ¿no? Por ahí nos repetimos mucho siempre leyendo los mismos textos, de alguna forma, pero me parece que el psicoanálisis ha avanzado mucho. El asunto es que avancemos nosotros con eso, ¿no? Está bien, siempre por ahí la realidad avanza más rápido en la ciencia, que cualquiera de las ciencias. Pero bueno, sí, hay que... Yo creo que
yo no creo que el psicoanálisis estará en crisis, no en crisis, pero me parece que, bueno, si desaparece, la verdad que va a ser una pérdida para la humanidad tremenda, ¿no? Porque nos vamos a transformar en no humanos, no sé, sin una comprensión, sin palabras, ¿no? Entonces me parece que sí, que vale el esfuerzo de que los psiquiatras actuales tengan una mayor visión de lo que es el psicoanálisis y ellos mismos puedan enriquecerse, aunque no lo apliquen, pero que se van a sentir mejor, creo. Y los psicoanalistas también tener a lo mejor más herramientas de la psicopatología porque la verdad que nos llegan casos muy difíciles. Entonces tenés que tener una formación donde poder ubicar en la clínica ante qué está, sino no creer que todo es una neurosis, porque no lo es, ¿no? Sí. Yo lo que pensaba es que cómo podría desaparecer el psicoanálisis. Habría que pensar si va a desaparecer ese anhelo de cada sujeto de estar con otro, de contar su historia, de armar un vínculo, de sentir, de armar un vínculo confiable, de sentir un interlocutor válido y confiable para pensarse. Pero eso existió mucho antes del psicoanálisis. Bueno, yo sé, eso es psicoterapia, está bien, pero digo, ese espacio, ese lugar íntimo que da el psicoanálisis, puede ser una psicoterapia psicoanalítica, sí, por supuesto. Es ese anhelo de vincularse para compartir un sufrimiento, yo creo que no, es difícil que caiga. Y por otra parte, como vengo escuchando acá, bueno, también hay tratamientos combinados, hay psicofármacos que tienen acción en un primer momento para después dar lugar, los tiempos de la palabra, de un fármaco, de una resolución de un sufrimiento agudo. Me parece que ya no podemos decir una cosa o la otra, ¿no? Es perfectamente combinable. Y de hecho, si bien los estudios dan cuenta más de tratamiento combinado con terapia cognitivo-conductual, hay psicoterapia psicoanalítica que tiene mejores resultados. Combinación de fármacos y psicoterapia psicoanalítica. Una última intervención del público y después... Totalmente de acuerdo con Alejandra de la utilidad de los tratamientos combinados, sobre todo en los pacientes graves. Y me parece que solo habría una posibilidad de, desaparición del psicoanálisis si se superrigidifica, como si fuera una cosa muy antigua. Me parece en eso importante lo que dice Roussillon de cuál es el psicoanálisis posmoderno. Y él dice que tiene que aceptar los aportes de la psiquiatría, tiene que saber que hay distintas escuelas de psicoanálisis y que tienen mucha importancia las figuras reales en la historia del paciente y la figura real del analista. Y me parece que si tomamos eso, no tenemos ninguna posibilidad de desaparición, sino que tenemos el psicoanálisis en la psicoterapia psicoanalítica. Para cerrando la mesa, Santiago. Quería responder lo que dijiste vos. Recomiendo mucho un artículo de Castañaro del año 2002 que se llama Biomedicina o Medicina Antropológica. Se tipea y aparece el PDF en Google. El reduccionismo biológico excede a la psiquiatría por mucho y tiene sus orígenes en la mitad del siglo XIX con el nacimiento del positivismo y con la corriente de François Magendie, que planteaba que la fisiología para hacer ciencia tenía que estar basada en la física y la química. Y la verdad que esa corriente trajo un montón de respuestas concretas a la salud mundial, ¿no es cierto? Las vacunas, los antibióticos, etc. Y luego esto quedaron en el medio de las guerras, la escuela de Heidelberg, de la medicina holística, como quedó en nuestro país con la dictadura un montón de cosas en calle ciegas, y esta corriente que viene del siglo XIX engancha con el remolino del capitalismo postindustrial. Entonces, la salud se ha convertido en una mercancía hoy por hoy, y entonces el efecto negocio que tiene, no solo la venta de fármacos, y no solo psicofármacos, ustedes saben, por ejemplo, que
parece que no hay estudios que prueben que las pastas de dientes sirvan para algo. Y sin embargo, miles y miles y miles de millones de dólares se ganan todos los años porque todos compran, uy, se acabó la pasta de dientes. Y una cosa así, la industria alimentaria, la industria de las mascotas, la industria de la comunicación, la industria de las aplicaciones. Estamos en un contexto social y cultural histórico con una aceleración de la historia en donde los parámetros básicos de la comunicación, de la ética, del cuidado común, de pensar en un futuro bueno para todos, parecieran estar en un segundo plano. No se habla de la sexualidad, no se habla de la muerte, está prohibido morirse, está prohibido ser viejo, está prohibido estar enfermo. Entonces, hay un montón de cosas en las cuales nosotros tendríamos que contextualizar como marco mayor esto que estamos hablando ahora. No se trata solamente de la psiquiatría como una especialidad médica. Aparte, la psiquiatría tiene 200 años nada más. Existe hace muy poquito. Lo que existe es la locura hace mucho. Pero la psiquiatría existe hace muy poquito, el psicoanálisis 100 años. Estamos hablando de disciplinas demasiado nuevas. Demasiado nuevas. En algún sentido son jóvenes, en algún sentido son viejas también. Según cómo se las mire. Entonces sí, creo que tenemos los psi, tenemos la obligación, último, Germán Berrios, el peruano que vive en Cambridge, muy claramente muestra cómo en psiquiatría no existe ningún diagnóstico que se apoye en un parámetro biológico único. Entonces en psiquiatría las ciencias humanas tienen preeminencia. Ciencias humanas no son solamente el psicoanálisis, digamos, está la fenomenología, hay un montón de corrientes que vienen desde distintos lados. La fenomenología que en nuestro país la hemos dejado olvidada, la vivencia delirante primaria de Jasper, la sensación precoz de no contacto de Ronke, etcétera, etcétera, que tienen algunos puntos de contacto con algunos desarrollos psicoanalíticos y otros no. Entonces, yo también soy optimista por naturaleza, como decía Gramsci, pesimismo en el pensamiento, optimismo en la acción, pero estamos en un marco amplio, bastante complicado, en donde no está solamente en juego nuestros trabajos o nuestra disciplina, sino muchas cosas más grandes. Claudia. Bueno, después de todo esto es difícil continuar, solamente quería retomar aquello que dijo Lía cuando comentó el caso, que yo me quedé bastante impactada. Digo, ¿cómo nos hemos olvidado de la sexualidad? Se nos pasó un elefante por delante. Incluso los psicoanalistas que hacemos de la sexualidad nuestro eje de trabajo, ¿no? Y ese descubrimiento se no se nos olvida la sexualidad todos. Digamos, psiquiatras y psicoanalistas, volvamos a pensar en la sexualidad y que los síntomas tienen un origen sexual y que la sexualidad es importante tenerla en cuenta para la significación de los síntomas histéricos y todo lo que los otros. Mira, te voy a dar un ejemplo de que tenés razón. Todo el tiempo quería yo tener. Hay muchos hombres que usan. Sí. Empieza. Este año, digamos, porque como uno tiene que hablar en muchos lugares y necesita como un texto, digamos, que le sustente, digamos, las cosas que va a decir, leí bastante los 3 libros que me apasionaron de Harari, de Yuval Harari. De Homo Deus, de Animales a Dioses y las 21 lecciones para el siglo XXI. Eso me dio bastante letra para cuando supe que el hombre dice, que le creo bastante porque tiene una visión así macro, sociohistórico, psicológica maravillosa, digamos, de cómo surgió el lenguaje. Eso me hizo pensar que como el lenguaje surgió de chusmear, yo pienso que el psicoanálisis también surgió de chusmear. De la curiosidad, digamos. Eso me pareció maravilloso. Pero él dice que la vida humana va a extinguirse en 1000 años. Es bastante. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No sé si llego. Pero entonces empezó como, finalmente por ahí, qué sé yo, psicoanálisis, psiquiatría, al final con la vida humana se va a extinguir todo eso. Mientras tanto, terminamos con Nietzsche, con tratemos que dure y que nos beneficie, que hagamos el mayor bien posible, que seguramente será el mayor bien si